Dicho eso, ¿de qué depende el tiempo o la memoria o las cosas que consume un programa? Entonces, el tiempo de ejecución depende de muchas cosas. De la velocidad del procesador. Entonces, usted coge el mismo programa y lo corre en el computador suyo, en el mío, en el del otro. Tienen procesadores diferentes, pues la velocidad va a ser, usted no puede pretender que el tiempo sea el mismo en todos los programas, porque tienen hardware diferente, porque todo es diferente. Entonces, empezando por el procesador. Entonces, la velocidad de lo que yo hago depende de la velocidad del procesador. Depende de cuántos procesadores tengo. Si mi equipo tiene 8, 6, 2, 1, entonces el mismo programa se puede demorar más o menos en uno o en otra arquitectura de computador. Depende de qué tan rápido se accede a la memoria y se llega a la memoria y se leen cosas en memoria. Eso se llama latencia y rendimiento del acceso a la memoria. Y de hecho la memoria a veces es RAM y la memoria a veces es memoria disco duro. Y el disco duro es mucho más costoso que acceder a la memoria RAM. Entonces de eso también depende. También depende de una cosa que traen los computadores que se llama memoria caché. También depende de algo que hacen los compiladores, que es recolectar basura en tiempo de ejecución, o que hacen mejoras de compilación just in time en tiempo de ejecución, o depende de cómo el procesador, el sistema operativo planifica los hilos. Depende de muchas cosas. O sea, como ejecutar un programa, cuánto se demora, depende de tantísimas variables, ¿sí? Y así es más o menos la memoria, así como está más o menos la CPU, memorias, buses y cosas, como depende de tantos factores, entonces uno no puede esperar que cada que llame a medir el tiempo se demore lo mismo. Entonces medir el desempeño es difícil, pues la métrica se comporta como una variable aleatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, repetir muchas veces algo. Y entonces de pronto repetirlo muchas veces nos damos cuenta que hacia dónde tiende el tiempo de ejecución, por ejemplo. Hacerle un tratamiento estadístico a esas repeticiones, sacar la media, la variancia, quitar los outliers, los casos raros, cosas de ese estilo. O sea, quitar los casos atípicos. Eh, Medir en estado estable, se llama, o sea que hace que hacer un calentamiento y luego sí medir, para poder medir cuánto se demora. Prevenir anomalías como la recolección de basura, esto es garbage collector, o compilaciones just in time, este es el JIT, o optimizaciones agresivas que hacen los compiladores. Entonces, para poder tener en cuenta todas esas cosas, vamos a usar una librería que se llama Scala Meter. Por eso no vamos a usar solamente medir el tiempo con una cosa que mide el tiempo, sino vamos a usar Scala Meter, porque Scala Meter me va a permitir tener en cuenta muchas de estas cosas que les he estado contando. Entonces, para eso vamos a jugar ahorita con, vamos ahora sí a hacer pruebas y cosas para que ustedes vean lo que sucede con Scala Meter. Scala Meter es un marco para la evaluación comparativa y pruebas de rendimiento usando análisis de regresión en la máquina virtual de Java, usando cosas estadísticas. Esas pruebas de rendimiento usando análisis de regresión comparan el desempeño de la ejecución actual del programa contra el desempeño en ejecuciones previas. O sea, trata de hacer una comparación y decir, vea, esto realmente se va a demorar tanto. Y mide la ejecución actual del programa con la evaluación comparativa que hacemos con el benchmarking, mide el desempeño de la ejecución actual del programa. En este curso nos vamos a enfocar en benchmarking, en medir el desempeño de la ejecución actual del programa. No vamos a hacer mucho más porque no tenemos herramientas ni tiempo para hacer mucho más. Entonces, primero que todo, y eso sí es muy importante, pongan atención, no todo es muy importante, pongan atención. Vamos a ver cómo añadir Scala Meter. Entonces ya se los mostré esta mañana. El Scala Meter se añade aquí en el build SBT con estas dependencias que les compartí también en el chat de esta mañana. Y entonces si yo pongo eso en el build SBT, inmediatamente él va a reconocer el Scala Meter como un paquete. Si no lo pongo, no. Y esta mañana nos preguntaba, ¿quién era el que nos preguntaba esta mañana? Adolfo. Adolfo nos preguntaba esta mañana y nos dimos cuenta esta mañana con Adolfo que había cosas que no le preguntaban y cuando le dije que tenía que hacer, le funcionó. Entonces, lo mismo les va a pasar a ustedes cuando vayan a usar Scala Meter. Van a tener que haberlo incluido en el build SBT. Una vez lo han incluido en el build SBT, entonces ustedes ya pueden decir import org.scalameter.
punto slash, que es lo que hicimos aquí. Eso ya lo habíamos hecho aquí, pero lo voy a volver a hacer pues, para que vean. Import org punto escala meter punto todo lo que hay ahí, y eso importa el org escala meter. Y entonces vamos a empezar a usarlo. Entonces, por ejemplo, voy a guardar aquí en una variable que se llama time. Entonces, él tiene por defecto una cosa que se llama measure, que es medir, que fue la que usamos esta mañana, pero esa es muy sencilla. Entonces, measure, yo le pongo algo aquí y él me mide cuánto se demora haciendo ese algo, lo que le ponga ahí. Aquí le puse a generar un rango de 0 hasta 1.000.000 y que lo volviera vector. Entonces se demoró 106 milisegundos haciendo eso. Voy a volverlo a medir. No voy a guardar, voy a medirlo solamente. Vamos a hacer en time esa medida, pero vamos a medirlo varias veces. 132, 153 milisegundos, 83 milisegundos, 240, 89, 79, pero bien que variaciones grandes, ¿cierto? 135, 79. Entonces, resulta que si hago muchas medidas, ¿qué me pasa? Los tiempos de dos ejecuciones consecutivas no son iguales. Aquí tenía un ejemplo, 40, 9, los que me dieron ahorita. Se necesita, típicamente necesita un tiempo antes de que el programa alcance su máximo desempeño. Eso se llama el warm-up, el calentamiento. Y hay procesos que van a influir siempre en la medición. La recolección de basura, las optimizaciones de compilación dinámicas, las políticas del planificador de hilos, muchas cosas van a influir. Por eso no vamos a encontrar que el ejercicio nos dé algo como que uno diga, eso da tanto. 79, 74, 197, 77, 105, 73, 206. O sea, fíjense que la mayoría de las veces no da tan grande, da más chiquito, sino que a veces da grande. Uy, mire ese 500, 188, 56 mil. Hacer la misma operación, medir la misma operación. Entonces, con todas esas fluctuaciones, entonces yo qué mido, qué tal que cuando yo mida mal o mida el caso peor o no sé qué. Entonces, como el ejercicio muestra tiempos diferentes entre dos ejecuciones sucesivas del mismo programa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno lanza un programa en la máquina virtual de Java, transcurre un tiempo que se llama el calentamiento antes que el programa logre su máximo desempeño. Entonces, primero, el programa es interpretado. Entonces, él lo interpreta, no sé qué. Pero resulta que la máquina virtual de Java es capaz de compilar a código de máquina algunos pedazos del programa más tarde. Y más tarde, además, la máquina puede añadir optimizaciones adicionales al mismo programa. ¿Sí? Y al final de ejecutarlo muchas veces, el programa alcanza un estado estable. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Scalameter? Medirles lo que se demora su programa, ejecutando el programa, pero en un estado estable, para hacer una medición más acertada y más comparable entre todos. Entonces, lo que se desea medir en general es el desempeño en estado estable. Y entonces, por eso, Scalameter trae unos objetos calentadores, unos warmers, para ejecutar la medición deseada cuando detectan que el sistema ya está en estado estable. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer, entonces, esa es una medida que estaba haciendo. Entonces, yo puedo ahora decir, quiero hacer una medida de lo mismo, ¿sí? Pero la quiero hacer con un calentamiento, o sea, con un calentamiento que traigo por defecto, y luego de hacer ese calentamiento, sí hágame la medida. Eso es lo que dice esto. Entonces, vamos a repetir esto. Vamos a hacer la misma medida, pero con un calentamiento previo que hace el Scalameter. Para eso es que sirve Scalameter. Lo que pasa es que calentar y todo eso pues va a demorar. Entonces dio 101. Ahora no debe haber unas variaciones tan grandes. Esperaría yo que no hubiera variaciones tan grandes. 79. Son milisegundos, ¿no? 102. 100. 66.
62, 54. Creo que esto sí ya se calentó. Aquí, 50. ¿Sí ven? Después de un tiempo esto ya como que da una respuesta más estable, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno puede hacer es ese tipo de cosas. Entonces, aquí dice verlo en vivo, lo acabamos de ver en vivo. Entonces, Scalameter tiene una cláusula de configuración que permite especificar varios parámetros como el número máximo y el número mínimo de ejecuciones de calentamiento. Entonces, va a pasar lo siguiente. Usted puede coger a Scalameter y decirle, mire, configúrese de la siguiente manera. O sea, fíjese, lo voy a añadir al calentador y a lo que hay que medir, le voy a añadir una configuración. Le digo, configúrese de la siguiente manera. Mínimos corridas de calentamiento 20, máximo 60. Aquí le voy a decir key value verbose true para que vean lo que sucede cuando le digo que true. Cancel. Y el resto es lo mismo que ya venía diciendo. Entonces miren lo que va a pasar cuando le digo toda esa configuración para ejecutar finalmente lo mismo, el mismo warmer de Autica, solo que ahorita con una configuración previa. Entonces él empieza a decir lo que está haciendo. Ese es lo que significa el verboso. Está diciendo cuántos warming hizo, no sé cuántos, no sé qué hizo, creo que ya devolvió 94.42. ¿Sí? Si yo le cambio eso que dice verboso a false, entonces pues hace lo mismo, pero no muestra lo que está haciendo, no muestra todo eso que vieron por ahí. Y ahí va dando una cosa mucho más estable. Ya no hay esas diferencias, esas cosas. Para eso es Scalameter, para lograr medir los tiempos de ejecución de las cosas que nosotros vamos a mandar a hacer. Ahora, Scalameter puede medir no solo tiempo, o sea, por defecto mide el tiempo de ejecución, pero yo podría decirle que midiera el tiempo de ejecución sin pausas de recolección de basura. Entonces tendría que ponerlo ignoring GSE en alguna parte. Voy a mirar en el manual cómo se hace eso. Puedo eliminar casos atípicos diciéndole que los casos atípicos no los tenga en cuenta. Puedo medir en la memoria que gastamos aquí, diciéndole que quiero es el memory footprint, no el tiempo. Y puedo decir, regular el número de ciclos de garbage collection que permite. ¿Sí? La manera de decir eso es aquí, en measurer, en lugar de decir punto default, decimos punto memory footprint, por ejemplo. O sea, en este que tenía aquí, new measurer, ¿dónde está el new measurer? Aquí yo le digo, donde le dije with measurer, haga tal cosa. Era with warmer. Entonces tengo que decirle, voy a copiar lo que dice allí. Footprint. Measure. Esto sí lo voy a copiar de aquí. Measure esto.
y cierro. Y entonces esto lo que va a medir es cuánta memoria uso, no cuánto tiempo me demoro. Entonces es 1.000.000 de elementos del vector. Entonces Dios utilizó 20 megas, lo que entiendo ahí. Me imagino que porque cada elemento del vector usa 2 bytes. Y entonces ahí está midiendo es kbyte, no está midiendo tiempo. Entonces ese es el org scala meter que vamos a usar en nuestra clase para medir cuánto se demora lo que vayamos haciendo. Y con eso termino lo que tenía que contarles hoy, que tenía que ver con paralelismo. ¿Alguna pregunta, muchachos?